Estén muy atentos al mensaje de la palabra de Dios. Espero que cada uno de ustedes en esta ocasión puedan disfrutar de este mensaje. Abran sus Biblias en el capítulo 15 del libro de San Juan, porque hemos estado haciendo un recorrido a través de este libro y hemos estado comprendiendo cosas muy valiosas, muy importantes para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual como hijos de Dios. En este capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 17, vamos a hablar de los frutos del cristiano. Esto es algo muy importante y vamos a aprenderlo porque desde el versículo 1 hasta el versículo 17 van a ustedes a ver lo que es el fruto que el cristiano debe de llevar y debe de desarrollar en su vida. Vamos a descubrir secretos de la vida cristiana, y el primer secreto de la vida de un cristiano para vivir, escúcheme bien, para poder vivir es dar fruto. La razón es porque la vida de un cristiano es adquirir la posesión más gloriosa, más maravillosa que cualquier persona pudiera tener. Escuche esto porque de aquí va a depender lo que usted en esta preciosa tarde va a poder aprender de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos como cristianos la posesión más maravillosa, la posesión más gloriosa que ninguna persona, ningún inversionista o cualquier hombre más poderoso de la tierra haya podido adquirir, y esos somos usted y yo. En la eternidad lo vamos a descubrir, pero si usted es sabio, aplicado en la palabra de Dios, lo va a descubrir desde este día. Y hoy pudiéramos decir, cada uno de ustedes va a poder invertir en esta riqueza que tenemos, o lo puedes también desperdiciar. Porque la vida cristiana es algo que se nos ha regalado, algo que se nos ha puesto a nosotros, a nuestro alcance, y eso es precisamente la salvación. Y la salvación se convierte como en un jardín donde Dios nos pone. Y ya que Dios nos entrega este jardín, Dios nos da a cada uno de nosotros el deber de cuidarlo, la importancia de lo que significa cuidar todo lo que Dios está poniendo en nuestras manos. Ya nuestra responsabilidad, después de que lo hemos adquirido, después de que lo hemos recibido, después de que ya es nuestro, está en nuestras manos desperdiciar esta oportunidad o también de adquirir esa posesión y cuidarla como algo muy precioso y aprender a invertir en ella. Yo creo que todos quieren invertir, ¿verdad?, en esta posesión que hemos adquirido de parte de Dios. Decía que esta adquisición es como un jardín. Nuestro deber de ahora en adelante es cuidarlo, regarlo, arrancar toda la mala hierba, mantenerlo limpio y dejar que Dios, a través de su ministración, nos dé la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de mantenerlo cuidadoso, limpio delante de Él. Y podemos ocuparnos en este jardín o en el jardín, y podemos ocuparnos de una manera tan especial porque ya entendimos que de aquí depende nuestra salvación. Vale la pena entonces que nosotros aprendamos a invertir. Y vemos también al mismo tiempo que
hay otros que han recibido este jardín y no lo han cuidado desde que Dios se los puso en sus manos, desde que Dios se los regaló. Ya están llenos de mala hierba, secándose, está lleno de topos, está seco, está desolado, y es muy probable que aún hasta se mire triste ese jardín que Dios te ha entregado. Por eso esto tiene que ver con nuestra vida cristiana. Es muy probable que la vida cristiana, la salvación que recibimos, no estemos cuidándola debidamente. Acuérdese lo que dijo Jesús aquí en esta porción, que todo aquel que no cuide este jardín que le ha entregado en sus manos, lo quitará y se lo va a dar a otro que sí quiera cuidarlo. Entonces, por no haber hecho caso de aquello que Dios les ha regalado a muchos, recordemos algo muy importante, que solamente viviremos una vez en esta vida. Los años que has vivido ya nunca jamás los vas a poder tú recobrar. Y todo lo que hacemos ahorita, en este tiempo, con esta vida, lo que hoy estamos viviendo, es lo que vamos a hacer en el futuro. Y por eso es importante saber qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy sembrando, qué es lo que yo realmente, en lo que tengo mi ocupación. Porque lo que hagamos hoy siempre va a tener repercusiones hacia el futuro. Todo lo que hagamos hoy va a tener que ver con el estilo de vida que viviremos cuando nos vayamos de esta tierra, porque nosotros, el día que morimos, no terminamos, es cuando entramos a la realidad de lo que va a ser nuestra vida. Somos el resultado, cada uno de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones del pasado. O sea, todo lo que ha sucedido en el pasado, somos nosotros ahora el fruto de lo que ahora estamos viviendo. Si hoy te sientes fuerte, es porque a lo mejor toda esta semana te has fortalecido en la palabra de Dios. Lo que está sucediendo hoy es lo que sucedió durante el pasado, o los días pasados, o el tiempo pasado, o los años pasados. Si hoy estás sufriendo por alguna situación en la que te sientes triste y sientes que has perdido demasiado, es el fruto del pasado. O sea, la Biblia lo dice, todo lo que el hombre siembre, ¿qué es lo que dice que va a suceder? Que eso es precisamente lo que va a cosechar. Pero si te has mantenido fuerte en el ambiente de Dios, en la oración, en la palabra, en la meditación, entonces tu vida, pudiéramos decir, va a ser una vida fortalecida, una vida llena de Dios, una llena con la posibilidad de mantener esa fortaleza, que es lo único que nos da ánimo y fuerzas para seguir hacia adelante. Y si es lo contrario, entonces tu situación va a ser triste, vacío, sin ánimo, sin deseo de seguir adelante, sin importar lo que está pasando en tu espíritu, en tu alma, sin importar lo que está sucediendo dentro de ti. Y es porque a lo mejor en toda la semana no has vivido en la palabra de Dios, no has meditado en ella, no has abierto ni siquiera la Biblia para escuchar algo que Dios puede hablarte a tu corazón. Y el resultado ya lo sabemos: tristeza, desánimo, amargura, vacío, porque eso es precisamente lo que sembraste durante esta semana. Entonces tenemos que entender que nosotros vamos a hacer en este tiempo lo que más adelante vamos a cosechar. Nosotros vamos a hacer
o a dar fruto de aquello que hemos regado, de aquello que hemos cultivado, y no podemos producir algo que nosotros no estemos trabajando y sembrando. No esperes ser feliz en la vida cristiana si no estás sembrando en tu vida y en tu corazón. Si no estás obedeciendo la palabra de Dios, no esperes que Dios esté contigo, porque es muy difícil que Dios esté en medio nuestro si nosotros no lo estamos involucrando a Él en lo que estamos haciendo. Por eso no vamos a cosechar vamos a producir, exactamente lo que nosotros hemos regado, lo que hemos cultivado, lo que nosotros estamos trabajando, y no vamos a recibir algo que nosotros no estemos produciendo. Yo creo que es muy importante que cada uno de ustedes medite en esto. Jesús dijo algo muy importante en Juan capítulo 10. Encontramos en Juan 10:10 dos contrastes que nuestro Señor Jesucristo dijo. Dice que el ladrón vino sino solamente para hurtar, matar y destruir. Número uno. Y el otro contraste es: yo he venido para que tengan vida. Vean, dos cosas opuestas en las que nosotros tenemos que pararnos, tener un tiempo de meditación y ver y pensar qué es lo que yo voy a escoger para poder seguir. Y de acuerdo a lo que tú elijas, de acuerdo al camino que tú deseas caminar, eso es precisamente el rumbo que va a tomar tu vida. Pero quiero decirles que el tiempo de la salvación tiene su límite, tiene su tiempo. El tiempo de ser salvos va a terminar. Un día, algún día llegará el momento, llegará el tiempo en que desees oír palabra de Dios y ya no va a haber palabra de Dios en la tierra. Porque en la venida de Jesús se va a terminar el tiempo de la salvación. Por eso el apóstol Pablo decía: hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo, aprovéchalo, te lo pido en el nombre de Jesús. No te descuides, no desmayes, no te des por vencido, porque va a llegar el día en que el Evangelio se va a retirar de esta tierra. Vemos entonces estos dos contrastes, que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, vino a buscar la forma de hacernos infelices. Él está aquí para destruir, Él está aquí para matar, para hurtar, que significa robar, para quitarnos la felicidad, para robarnos la salvación. Él va siempre a pelear en contra de nosotros, para que nosotros no caminemos, para que nosotros no avancemos, para que nosotros nos detengamos y perdamos todo lo que nosotros hemos recibido de Dios. Esa es precisamente la función del enemigo. Pero sin embargo, Jesús dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y vemos entonces en esta porción del capítulo 15 que el primer secreto para vivir es dar fruto. Vemos en el versículo 2, vean ustedes: todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleve fruto le limpiará para que lleve más fruto. En el versículo 8 vemos también algo importante donde dice: en mí, el que en mí está llevará mucho fruto. Oiga bien, llevará mucho fruto. Versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Vean ustedes que en cada una de estas partes de la Biblia, de este capítulo, está hablando de la importancia que tiene
que para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder subsistir, se necesita dar fruto, porque si no hay fruto, va a llegar el podador y va a cortar la rama. Si no hay fruto. La palabra limpiará, que es la que se utiliza en la primera porción del capítulo 2, o en el versículo 2, es la palabra del griego y es la palabra katairo, y significa, escúchenme bien, significa podar. ¿Saben lo que es podar ustedes? La poda es cuando un hortelano le da forma a un árbol, pero para darle forma al árbol tiene que cortar las ramas que no sirven. Tiene que cortar todas las ramas que se están secando, tiene que cortar las ramas que no están dando fruto y a la vez le da forma al árbol. Porque si un árbol no se le da forma, crece todo desparpajado, todo chirisco, todo horrible. Un árbol cuando no se le da forma. Entonces, cuando es podado, no solamente sirve para quitar las ramas que no sirven, sino que también para darle una forma bonita, una forma preciosa que va adquiriendo conforme se va desarrollando. Entonces, en el versículo 2 dice: el que en mí no lleva fruto le quitará. O sea, todo pámpano, que es toda rama, es lo que significa la palabra pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué es lo que va a hacer? Se le quitará, se le va a cortar, se le va a hacer a un lado. Y todo aquel que lleva fruto le limpiará. Y ya vimos lo que significa la palabra limpiar. Es la palabra, se lo repito, katairo, y significa podar. Y el propósito de podar es para que dé más fruto y para que mejore el fruto y para que agarre buena forma. Y esto es precisamente deshacerse de la vegetación muerta. Y óigame bien, y aquí es donde nosotros tenemos que entender que cuando existe ese tipo de vegetación muerta, Dios la corta. Dios está aquí dándonos un mensaje tan simple, tan claro, tan sencillo, pero tan riesgoso para muchos hijos de Dios que no están dando fruto. Siempre existe la pregunta en el hombre: ¿quién soy yo? Muchas personas no conocen ni siquiera su verdadera identidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y esto yo creo que para poder entenderlo se necesita tener una respuesta correcta. Si lo queremos saber, si necesitamos saber la respuesta para que nuestra vida realmente comience a tener un verdadero significado. Mientras tú no sepas quién eres y a dónde vas y por qué vives, estás en una crisis de identidad. O sea, esta crisis de identidad ha destruido a miles de personas en todo el mundo. Por eso es que aún entre los hijos de Dios existe, perdón que se lo diga con todo mi corazón y con dolor en mi corazón, pero todavía muchos cristianos no tienen una verdadera identidad. Todavía están luchando para poder identificarse con Jesús, para identificarse con Dios. Todavía están luchando para entender lo que significa la vida cristiana y están en un riesgo tremendo, porque puede llegar el momento en que Dios ya te tenga que cortar, porque no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay frutos cristianos, no hay frutos donde Dios pueda darte la oportunidad de que sigas hacia adelante todavía más, pegado en el tronco que es Jesucristo. Por eso cuando llega el momento de la poda, yo creo que Cristo dice: no eres digno de estar aquí en el troncón, porque que es Cristo. Él es la vid verdadera. Nosotros los pámpanos estamos injertados en Él, estamos nosotros adheridos en Él, y a través de esa forma es que nosotros recibimos la savia del tronco para poder subsistir. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo.
Pero qué triste que los cristianos todavía no tengan una verdadera identidad de quiénes son y a dónde van y qué es lo que van a hacer con sus vidas. Eso yo creo que no es justo entre los hijos de Dios. No es justo que un hijo de Dios esté sufriendo esa crisis de identidad cuando ha recibido tanta palabra, cuando ha recibido tanto evangelio, cuando ha escuchado tantos mensajes de la palabra de Dios y todavía esté sufriendo en esa crisis tremenda de lo que es ser verdaderamente identificados con Jesús. Decía que esta crisis de identidad ha destruido a muchas personas en el mundo secular. Pero el cristiano no tiene que tener esta crisis de identidad. No debe de tenerla. No debe. ¿Por qué razón un cristiano no debe de tener esta crisis de identidad? Porque el cristiano es la persona que sabe quién es. El cristiano es la persona que sabe lo que vale. El cristiano es la persona que sabe hacia dónde va. El cristiano es una persona que sabe lo que le espera. El cristiano es una persona que sabe que hay un reino en los cielos preparado para él. Y cada vez que piensa en eso, se emociona, se llena del poder del Espíritu Santo, se llena de gozo, de alegría, de pensar que tiene una herencia en el reino de los cielos que le está esperando. Pero mientras usted siga indiferente, no va a saber ni qué es eso. Por eso, a todo cristiano, más le vale que sepa eso. Más le vale saber para qué existe. Y la primera respuesta a quién soy es que somos, según dice el versículo 1, somos el pámpano. La palabra pámpano es la rama y estamos unidos a un árbol. No somos el árbol, somos las ramas del árbol. No somos el árbol, sino que pertenecemos al árbol. Y dependemos del árbol. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y las ramas, aunque estén pegadas a la vid, están condicionadas. Están de alguna forma condicionadas a que si no hay fruto, Dios puede cortarte, Dios puede quitarte y dejar que ocupe el lugar alguien que verdaderamente esté dispuesto a hacer frutos. Las ramas no son en sí la fortaleza, en sí no son lo que sostienen, sino es el árbol, y el árbol es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros estamos injertados de una forma tan gloriosa, de una forma tan penetrante, tan profunda con la vida de Cristo, que de aquí en adelante todo lo que hagamos tiene que ser el resultado de mi contacto, de mi comunión, de mi cercanía que tengo con Jesucristo. Así es, todo lo que suceda de ahora en adelante, que estoy sirviendo a Cristo con todo mi corazón, todo lo que suceda, todos los resultados, todo lo que suceda en mi vida, todo lo que pase en mi vida, todo, absolutamente todo tiene que ver con el contacto, la comunión que tengo con Jesús, el Cristo. Si yo hago cualquier cosa en mi vida que no sea el resultado de mi comunión o de mi unión con Cristo, esto es lo que la Biblia le llama andar en la carne. Quiero que
que sepan algo muy importante. A lo mejor no les voy a predicar mucho, pero quiero llegarles a su corazón con este mensaje de la palabra de Dios. No somos miembros nosotros de ningún grupo o de alguna organización religiosa. No pertenecemos a una religión, sino que esto es una vida. El cristiano es el que tiene la vida de Jesús, la vida de Cristo, la vida impregnada en nosotros. Él dijo: yo he venido para darles vida. O sea, Él vino a darnos vida. Vino a inyectarnos con el poder de su Espíritu Santo. Vino a participarnos de su naturaleza divina. Vino para que nos embebiéramos de Él. Y Él lo dijo: sin mí ustedes no van a poder hacer nada. Nos estaba diciendo Jesús: tienen que convertirse en dependientes de mí para sobrevivir. Entonces, no pertenecemos a un grupo, a una organización, o aunque sea la más antigua o la más vieja del mundo, eso no importa, sino que el cristiano es el que tiene la vida de Jesús, el que no la tenga, aunque tenga una religión o pertenezca a una organización, no tiene la vida de Jesús. No tiene la vida de Cristo. Antes, al contrario, el fruto es el resultado de nuestra vida en Cristo. Lo único que nuestro Señor Jesucristo maldijo en esta tierra cuando estuvo aquí fue cuando, al acercarse a una higuera que trató de encontrar fruto en ella, y Jesús, ¿qué hizo cuando vio que no tenía fruto esa higuera? Es lo único que maldijo Cristo cuando estaba aquí en la tierra. A los fariseos nunca los maldijo, les dijo víboras y lo que usted quiera, momias, paredes blanqueadas, pero jamás los maldijo. Sin embargo, a la higuera fue y la maldijo. Y óigame bien, y no porque sí nomás, sino porque no encontró fruto en ella. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando la maldijo, se secó desde la raíz. Imagínense usted qué fue lo que sucedió. Desde la raíz se secó. Esto nos habla precisamente de la profundidad del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el fruto que Dios espera que tú y yo produzcamos? Es una pregunta muy importante. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice que el fruto del justo es árbol de vida. Y luego nos dice algo muy importante: y el que prende almas es sabio. Ya saben dónde va, ¿verdad? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este es el primer fruto que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los llamó, cuando los comisionó, y les dijo: a ustedes los haré pescadores de hombres. Ya no tienen la red al mar. Ahora vénganse y tiren la red al mundo para que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. ¿Qué cosa es evangelizar? Es aventar las redes. Y no solamente aventarlas, sino esperar hasta que caiga la presa y entonces jalar las redes. Y al jalar las redes, eso es ganar almas, porque esa es la misión más importante de todo cristiano. Y le pregunto: ¿cuántas almas has ganado desde que te convertiste a Cristo? Piénselo. ¿Cuántas almas te has ganado
desde que te convertiste a Cristo? ¿Hay fruto o no hay fruto en tu vida y en tu corazón? Si no hay fruto, eso quiere decir que no eres una persona que habla de Cristo. Y eso es muy, muy peligroso para los hijos de Dios. Si tú no eres una persona que habla de Cristo y das testimonio de Él, entonces estás seco. Y no has descubierto la razón de lo que es ser un cristiano. Y si no entendemos lo que Cristo les dijo a sus discípulos cuando les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, me seréis testigos. El cristiano que no ha descubierto esto cuando Cristo lo llamó, entonces no has entendido todavía lo que es ser un discípulo de Jesús. O sea, Él vino para que seamos sus testigos. Quiere decir entonces que el primer fruto que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar es el de testificar de Cristo y hacer que las almas se conviertan a Él. Pero yo creo que en esta área necesitamos verdaderamente tener una convicción aquí en este lugar de lo que esto significa. En Gálatas 4:19 dice el apóstol Pablo algo muy importante. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 19. Vean ustedes lo que dice Pablo: hijitos míos, ¿qué voy a tener que otra vez, nuevamente, volver a estar de parto con ustedes? ¿Volver a convertirlos a Cristo? Para que entiendan lo que significa dar fruto. Pablo está diciendo: ¿cómo yo nuevamente voy a estar de parto con vosotros? Hasta que ustedes entiendan, hasta que ustedes comprendan, hasta que se den cuenta que Cristo tiene que ser formado en ustedes. Cristo tiene que ser formado en sus vidas. Y es así como nosotros debemos de convertir, de cuidar, a los nuevos convertidos en Cristo. No puedes descansar si al que está a tu lado no le testificas, y si ya se convirtió, orar por él, cuidarlo, sentir responsabilidad, leerle la Biblia, enseñarle la doctrina, y lo comienzas a ver como un hijo o como una hija. Claro, en el sentido espiritual. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Darle ese seguimiento, cuidarlos, entender que tienes que seguir dándole la palabra de Dios, que se convierte eventualmente en el alimento espiritual que ellos están deseando. Pero si no lo estás haciendo, entonces estás faltando a tu responsabilidad como testigo de Jesús. Este año tenemos que aprender a ganar almas para el reino de los cielos. Y si no hay fruto, Dios no te va a dar revelaciones, no te va a dar convicciones, no vas a entender lo que es el reino de los cielos. Y es muy probable que entonces llegue el podador y diga: bueno, pues esta ramita, ¿verdad?, ya está vieja, seca, y ya no da fruto. Vale más cortarla, para darle forma a la higuera, para darle forma al árbol, para darle forma, óigame bien, al cuerpo de Jesucristo. Si ustedes se van 2 libros más adelante, en el libro de Colosenses, ahí donde estábamos, en el capítulo 1, versículo 27 del libro de Colosenses, ve usted: a los cuales quiso Dios, a los que están
dentro de ese ambiente del Espíritu Santo, quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos. Vean ustedes que la palabra anunciamos tiene que ver con el evangelio que se predica, con el evangelio que se evangeliza, con el evangelio que se publica por todos lados. Y no desaprovecha la oportunidad de publicar este evangelio, amonestando a todo hombre. Vean ustedes la comisión de la iglesia, de los hijos de Dios, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. O sea que el trabajo de los hijos de Dios es justamente este. Y luego termina diciendo el apóstol: en lo cual yo trabajo, escuche usted, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. O sea, es el poder de Dios, es el evangelio de Jesucristo corriendo, siendo anunciado a través de nosotros. Por eso vemos que el fruto del que estamos hablando es el fruto donde nosotros tenemos que desarrollarnos. Y el segundo fruto que vamos a aprender está en el capítulo 6 del libro de los Romanos, versículo 22. Tenemos que desarrollarnos en el Espíritu para poder entender los planes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora, librados del pecado, cuando ya eres restaurado del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y por fin la vida eterna. El tema del capítulo 6 del libro de Romanos es precisamente la victoria sobre el pecado. Y el fruto de esa victoria es una vida en santificación, el fruto del Espíritu Santo. La santidad es la belleza y el carácter de Dios manifestados en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, en nuestro continuo desarrollo, en nuestra vida diaria. Entonces, cuando decimos yo soy santo, no estoy diciendo que soy bueno, que soy intachable, que soy perfecto, que no hago nada malo, sino que cuando veo la palabra santo significa que he sido separado por Dios para su servicio. De hecho, la palabra santo significa apartado. Es la palabra agios, significa apartado. Y eso es precisamente lo que hizo Cristo con nosotros. Esto es lo que significa ser santo. Y la santificación es el alejamiento experimental del pecado. Vean ustedes la importancia que tiene esto. Al decir el alejamiento experimental del pecado, eso quiere decir que es un trabajo en el que me estoy desarrollando absolutamente todos los días. Porque todos los días tenemos oportunidades para pecar contra Dios. Y las tenemos a nuestro alcance, a nuestra vista. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Que nosotros estamos siendo santificados, alejándonos experimentalmente del pecado en una forma gradual. Entonces, si tú no sientes en tu corazón tristeza por lo que haces, entonces tu problema reside en que eres un niño espiritual y no has crecido, no te has desarrollado, y entra por un lado la palabra de Dios y ¡pum!, sale por el otro lado, y hasta los oídos del limpio, de la salida.
Entra por un lado, te sale por el otro lado. ¿Por qué? Porque no estás desarrollándote espiritualmente en la santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No está diciendo el San fulano, no está hablando de una persona que está desarrollándose experimentalmente en el pecado. No a uno que no hace nada, que está canonizado, tieso. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de hombres y mujeres que están desarrollándose espiritualmente para servir a Cristo. ¿Y qué pasa cuando se nos sale por uno y entra por uno y sale por otro? Que nunca vas a aprender a discernir entre el bien del mal. Siempre vas a decir, es que yo pienso que es esto. Y no vas a discernir nunca entre el bien y el mal. En Primera de Pedro capítulo 1, quiero que ustedes vayan conmigo y vamos a ver cómo el apóstol Pedro habla precisamente de esto para que cada uno de nosotros lo entendamos. Aquí el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, vean ustedes cómo el apóstol Pedro dice acerca de esto. Como hijos obedientes, no conformándonos. Ahí es donde está el secreto para desarrollarnos. En una vida, como decíamos, en una vida anteriormente, como decíamos, en una vida experimental, o sea, en la experiencia personal. Acerca de lo que significa ir nosotros cada día más y más aprendiendo a ser menos pecadores en un proceso. Versículo 14, no conformándonos a este siglo, o sea, como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníamos, cuando no teníamos el conocimiento, cuando ignorábamos la palabra de Dios, sino como aquel que nos ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, la santidad se define en esencia, la naturaleza y la conducta nueva que nosotros estamos adquiriendo en Cristo. En contraste con el estilo de nuestra vida anterior, o sea, sin el conocimiento, cuando no teníamos la salvación. Y la razón para participar de una manera santa es vivir de acuerdo a lo que Cristo nos enseña, es vivir de acuerdo. Los cristianos estamos asociados con Dios en este proceso. Y esto es algo precioso que nosotros tenemos que entender, cada uno de nosotros. Estamos asociados con el Dios que es santo, porque Dios mismo está participando activamente en el proceso de santificación de cada uno de los cristianos, de cada uno de los creyentes. Y tú tienes que poner tu parte para que este proceso continúe. Y Pedro nos dice que debemos ser obedientes y no dejando de influir o no dejándonos influir por los deseos que antes nosotros teníamos, estando en nuestra ignorancia, faltos de conocimiento, faltos de capacidad espiritual para poder oponernos. Pero como Dios está activamente trabajando en nosotros, Él nos enseña cómo debemos de comportarnos. Pero para eso tienes que tener una relación personal con Él. Dios no te va a enseñar si tú no te alineas con Él. Si tú no entiendes esto, entonces va a ser muy difícil que entiendas la vida cristiana. Vas a pensar, es que es demasiado, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer lo otro? Y esto y lo otro, y allá, y allá. Entonces nunca vas a entender la vida cristiana. Y por último vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 22, para terminar.
y así nos vayamos a descansar a gusto a casa. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vean ustedes la diversidad de dones que Dios dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vemos aquí las actividades que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios. Dios dice que Él da diversidad de fruto en el cuerpo de Cristo para el que sea gozoso por naturaleza, aliviane al amargado. Para el que vive en paz, le dé paz al que no tiene paz. Para el que tenga tolerancia, soporte al intolerante. Para el que tenga bondad, soporte al que no la tiene. Para el que tenga la mansedumbre, ayude al que no tiene mansedumbre, al que es regio, al que es grosero, al que es secote, así como Pancho Villa, para que le ayude con su carácter. Entonces quiere decir que dentro del cuerpo de Cristo existe esta combinación, y si no aprendemos a soportarnos los unos a los otros, entonces no vamos a poder ayudarnos los unos a los otros. Al que es intolerante, toléralo y tenle paciencia y te lo va a agradecer. Pero si dice, no, con este no se puede, ahí nos vemos, ahí muere, entonces no existiera la diversidad en el cuerpo de Cristo. La diversidad sirve para soportarnos los unos a los otros. Si eres impaciente y te topas con un calmador, de esos que corre sangre calmada, tienes que aprender a soportarlo. ¿Por qué? Porque es la forma de soportar el cuerpo de Jesucristo, pero todos miembros en parte del cuerpo místico de Jesucristo. Así que tenemos que aprender a hacer frutos dignos de arrepentimiento para que cuando Cristo venga por nosotros estemos listos y preparados, porque es el momento más glorioso que le espera a la iglesia de Jesús. Y vemos que este tipo de actitudes son las que caracterizan la vida de aquellos que pertenecen al cuerpo místico de Cristo. Pónganse de pie en esta tarde. Dios les bendiga y les guarde mucho y puedan seguir hacia adelante y que no desmayen, porque la venida de Cristo ya está muy cercana. ¿Qué te parece si antes de retirarnos de aquí de este lugar oramos a Dios?